Bienvenidos a una clase más. El día de hoy tendremos un tema súper importante, muy chévere de ver, y es el tema de la validación de estructuras, ¿no? Cómo realmente nosotros validamos si una estructura es sana o no es sana, si es viable o no es viable. Así que presta mucha atención porque lo que te voy a dar de información a continuación es literalmente oro molido. Así que por aquí vamos a ver la validación de estructuras. Muy bien sabemos que nosotros tenemos por estructuras o entendemos por el mismo concepto que una estructura es la formación ya sea de un impulso y un retroceso en completo, que eso se le conoce como una estructura en formación. Pero cuando tenemos adicional a esto un nuevo impulso que genera un rompimiento llamado el break of structure, tenemos una estructura completa. Y para nosotros saber o entender que la estructura es completamente validada, número uno, debe existir el rompimiento, que es el break of structure que estamos viendo en pantalla en este momento. Y número dos, para entender que la estructura está sana a su perfección y que adicional de que, ok, está bien con el rompimiento, porque una validación estructural es que rompa, que genere ese rompimiento, pero que adicional a eso, su corrección o retroceso estructural vaya al 50%, y para eso nosotros podemos utilizar la cuadrícula de Gantt en medir el impulso anterior desde el inicio hasta el final, y observamos que esa devolución o esa corrección visitó el 50% como mínimo del lugar, y esto es lo que hace que una estructura sea totalmente sana o validada. En el caso es de que esta estructura la vamos a poder utilizar para hacer nuestras posibles entradas, etcétera. Ahora, es muy importante cómo validamos también que una estructura tenga un rompimiento, y esto nosotros lo vemos gracias a los cierres de velas. Pero para que un rompimiento sea completamente válido o contundente, debe existir dos cierres como mínimo de velas por encima del nivel si estamos hablando de compras, o como mínimo dos cierres de vela por debajo si estamos hablando de una estructura bajista. Así que vamos a verlo a continuación. Para yo entender que una estructura acaba de hacer un rompimiento, en este caso alcista, recuerden que el mercado se compone, el price action lo vemos con las velas japonesas. Simulemos que acá tenemos unas velas que están al alza, vamos a simularlas de color verde para decir que son velas alcistas. Y en este punto estructural, en este máximo, tenemos nuestro máximo, ¿okay? Este es nuestro último máximo conocido, el higher high, el alto más alto, es este de acá. Para que esto sea un rompimiento completamente válido, deben haber dos cierres o más por encima de este máximo. Entonces, si yo tengo la formación de una y dos velas alcistas, esta vela alcista, recuerda que la apertura de la vela alcista es en la parte inferior y el cierre es en la parte superior. Apertura en la parte inferior y el cierre en la parte superior, por lo cual el cierre de esta vela ha cerrado por encima del nivel. Ya con eso hemos completado un cierre de vela. Para que sea válido el rompimiento deben existir dos cierres. Entonces, si mi próximo movimiento fue una vela alcista y luego se regresó de una absorción, por aquí vino el precio, dio una absorción y esta vela aperturó pues alcista, fue hasta arriba, absorbe el precio y ahora se convirtió en una vela completamente bajista. Pregunta, ¿ya hay dos cierres por encima del nivel? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque una vela bajista apertura en la parte en la parte superior, apertura arriba, y el cierre de la vela bajista es en la parte inferior, o sea, aquí cerró. Pregunta, ¿el cierre fue por debajo o por encima? Por debajo, ¿cierto? Por eso esto no cuenta como un cierre por encima, sino que lo hizo por debajo. Entonces, para que sea un rompimiento totalmente válido, debemos tener como mínimo dos cierres de vela por encima del nivel. Pregunta, ¿ahora sí existen dos cierres de vela por encima? Claro, una vela cerró, que fue esta, cerró por arriba, esta cerró por abajo, no cuenta, y esta cerró por arriba. Ya tenemos dos cierres de vela por encima del máximo.
lo cual me quiere decir que tenemos ahora sí un break of structure confirmado. Entonces, de esta manera nosotros validamos que exista un rompimiento estructural. Ahora, este es el primer paso. ¿Cuál es el paso número 2? Detectar que sea una estructura completamente sana, para así con el tiempo poderla utilizar o no utilizarla. Entonces, si nosotros tenemos el mínimo registrado y el máximo de ahora esta nueva estructura, porque tenemos un rompimiento verificado gracias al rompimiento de los dos cuerpos que superan por encima, tenemos el mínimo y el máximo detectado. Ahora lo que nos queda hacer es medir esa devolución, y para que sea una devolución sana debe llegar como mínimo al 50%. Ejemplo, si hace una devolución hasta acá, vamos a medir mínimo al máximo. En este caso, la devolución no es para nada sana. ¿Por qué? Porque no visitó ni el 50% de la estructura. Entonces puede que el precio llegue y haga algo como esto, y tú luego quieras utilizar esta estructura para, no sé, hacer posibles compras, quieras utilizarla para, no sé, una zona de demanda. ¿Recuerdan la demanda? Oferta y demanda. Entonces, si tú quieres utilizar esto para hacer posibles compras en demanda, déjame decirte que esto no es viable. ¿Por qué? Porque esta estructura no fue sana. ¿Por qué? Porque su devolución no visitó ni el 50%. Entonces, para mí, esa estructura yo ya no la voy a utilizar para nada. Ya no me sirve. La única forma de que esta estructura sea validada es que su retroceso como mínimo llegue al 50%. Puede llegar más si quiere, pero como mínimo al 50%. Y ahora sí, estamos hablando de que esta estructura es completamente sana, y a futuro, si yo deseo, la puedo reutilizar para hacer un posible trade. Así es como se valida una estructura sana o no sana. Obviamente hay muchas más herramientas para eso, pero no te lo quiero hacer supremamente largo este video, porque podríamos usar estos medidores que son la técnica TEM. Podemos el rango de precios, el rango de fechas. Esto me ayuda a mí a ver cuánto tiempo le tomó de producción, ejemplo, a los compradores subir, y cuánto tiempo le tomó de producción a los vendedores bajar lo que los compradores subieron. Eso fácilmente lo vemos con una ley de Richard Wyckoff que dice la ley de esfuerzo versus el resultado, simplemente viendo el poder de las velas alcistas en el tiempo que se demoran subiendo y el poder de las velas bajistas el tiempo que se demoran bajando. Así determinamos cuál es el impulso y cuál es el retroceso. Ahora vamos a ver esto dentro del gráfico, ¿ok? Vamos a ver esto dentro del gráfico. Vamos a ver si hay una estructura sana, una estructura que no es sana, y empezamos. Tenemos por aquí un máximo que hizo una caída y nos dejó un punto mínimo, ¿sí o no? Tenemos máximo, mínimo. Pregunta: ¿hubo rompimiento? Sí. ¿Por qué sí? Porque hubo una y dos velas que cerraron por encima del nivel. Entonces esto se le denomina un break of structure. Tenemos un rompimiento totalmente verificado. Ok, ahora procedemos a medir, ya que tenemos un máximo. Viene desde el mínimo hasta el máximo. Pregunta: ¿esta fue una estructura sana? No. ¿Por qué? Porque su devolución no llegó ni al 50%, lo cual me quiere decir que yo a futuro no voy a utilizar esta estructura. No me sirve de nada. ¿Ok? Seguimos con la siguiente estructura. Tenemos un máximo, ¿cierto? Y tenemos, bueno, el mínimo, máximo. Ok, ya estamos ahí súper claros. Ahora, vino el precio, hace un impulso que genera un rompimiento, y ese rompimiento es verificado porque hay un break of structure. ¿Por qué? Porque los cierres de vela están por encima del nivel mínimo 2. Entonces tenemos ahora un nuevo mínimo, que es el que origina el movimiento contundente que genera ese rompimiento, y un punto máximo. Ahora,
procedemos a medir la estructura y nos damos cuenta que la devolución entró al 50%, llegó hasta acá. O sea, esto es una estructura completamente sana, en la cual yo puedo hacer participaciones a futuro o lo que yo quiera hacer, ¿ok? Esto fue una estructura completamente sana para mí. ¿Listos? Muy bien. Podemos hacer la continuación. Ahora, el máximo que teníamos fue superado, ¿sí? Hay una y dos velas que cerraron por encima del nivel. Pues esto es un rompimiento completamente válido, por lo cual significa que tenemos ahora un break of structure y tenemos un nuevo mínimo, ¿sí o no? Ya está. Tenemos un nuevo mínimo y tenemos un nuevo máximo. La pregunta del millón: ¿esto es una estructura sana o no es sana? No, no es sana. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Porque a futuro quedaron zonas de demanda. Recuerda que si yo mido de inicio a fin y tengo mi 50%, esto a futuro, cuando el precio pueda llegar a estos niveles, son estructuras que yo puedo reutilizar para posibles entradas, ya que fue una estructura completamente sana y eso involucra que hay participación o hay una mesa de negociación para yo poder hacer mis operaciones, y eso lo tengo que tener muy en cuenta, si tengo una estructura sana o la estructura no está sana, y si tengo realmente un rompimiento. Acuérdate que para que sea el rompimiento deben haber dos o más velas por encima del nivel, si estamos hablando de una estructura alcista, o dos velas por debajo del nivel si estamos hablando de una estructura bajista, y de esa forma validamos tanto un rompimiento y una estructura. Chicos, espero este video les haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.